Martes 22 de abril de este 2025 se están cumpliendo 989 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Ya vamos llegando a los mil días de este gobierno. Les decimos, como siempre, bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C, al segundo video del día. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Y decimos que el segundo video del día, porque así es, efectivamente. En el primer video tratamos todo lo que tuvo que ver con primero con esa alocución presidencial, luego con ese Consejo de Ministros que tiene ladrando a estas horas todavía a la derecha colombiana, con el argumento de que Gustavo Petro, según ellos, se ha pasado la decisión del Consejo de Estado por el forro. Nada más descabellado. Utilizan ese espacio, ¿no? Ese espectro electromagnético para atacar todos los días, a toda hora, según ellos, como lo dijo el propio presidente de la República el día de ayer. Solamente para ellos lo que prima es su verdad. No se puede debatir la verdad según ellos. Su verdad, pues no señores. Y entonces dijimos en el video anterior, excelente la jugada que hizo Gustavo Petro, siempre apegado a la ley. Aquí no se trata de pasarse por encima y por el forro, como dicen las instituciones, ni nada de eso. No, señores, el presidente tiene derecho a una alocución presidencial cuando él lo considere necesario, y así era, por supuesto que sí. Un tema tan importante como el tema de la fiebre amarilla, que fue lo que se trató básicamente en la locución presidencial, y luego pues ya se tocaron otros temas en lo que fue el Consejo de Ministros. Así que sigan ladrando. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en lo que estamos y en lo que estamos pendientes, y ahora estamos en modo consulta popular. También, como siempre lo venimos diciendo, pendientes de esa decisión que ahora va a tener que tomar el Congreso de la República a partir del 1 de mayo, día en que el propio Gustavo Petro les va a entregar esa ley, ese acta donde se pide y se llama al pueblo a consulta popular. También estábamos atentos, y lo dijimos, pues aquí ya íbamos en las horas de la tarde, atentos a lo que pasaba, y en el momento que se iba a dar a conocer esas 12 preguntas, un detalle, tarde comenzaron, media hora tarde, pues afortunadamente entre comillas, ¿no? Siempre existirá la excusa de los trancones en Bogotá. No entiendo cómo un acto tan importante como esto puede comenzar tarde, y la gente, incluso yo estaba atento a la transmisión, la gente estaba molesta por esto. Siempre ocurre eso, y eso no es bueno. En algún momento nos tenemos que acostumbrar en Colombia a ser puntuales, y sobre todo en estos actos tan importantes. Pero bueno, dejamos eso ahí. Eso es algo que sí definitivamente se debe corregir, porque no connota seriedad una cuestión de estas. El incumplimiento es algo que en Colombia se normaliza. Y ahora con el tema de los teléfonos, pues no importa, no es de que espere, deje que vaya jugando con el teléfono, whatsappeando, qué sé yo. Entonces continúa esa mala costumbre de llegar tarde en Colombia. Por aquí se le quita a uno esa maña, por aquí son bastante puntuales, ¿no? Y sobre todo por el tema de los ingleses, esa gente es puntualísima. Si tienes un negocio y abres a las 10, es a las 10, no a las 10:02, ni a las 10:05, ni a las 10:15. Varias veces me pasó recién llegado aquí, entonces, por cojones, como dicen, tuve que aprender a ser puntual. Es a las 10, no es a las 10:05, ni a las 10:03, no, a las 10, a la hora que se abría el negocio. Bueno, pero antes de continuar con el tema, por supuesto, las preguntas, tenemos 3 punticos que vamos a tocar como para ir entrando en ritmo, y tienen que ver, por supuesto, con el Consejo de Ministros que tuvo lugar el día de ayer. Lo primero que tenemos que destacar también, que no lo destacamos en el video anterior, y fue un momento muy bonito, por supuesto, el momento en que antes de comenzar ese Consejo de Ministros se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del Papa Francisco. Ese momento, por supuesto que lo vimos y lo destacamos ese momento del día de ayer en el Consejo de Ministros. Otro momento también que se dio fue esa respuesta del presidente Petro ante el retiro, no lo sabíamos, el retiro de la visa. A Petro le quitaron la visa a los Estados Unidos. Yo he visto varias veces al Pato Donald. No me interesa. Ahora me voy a ver otras cosas. Ese momento, pues escuchemos las palabras de
el presidente. A ver, aquí está. Agradecerle a una Corte de Justicia que es de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la República, en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini. Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Carlos Emilio Betancourt, que está encargado, tengo que agradecerle. Ya vi al Pato Donald varias veces. Pues eso, con eso van a darle duro a Gustavo Petro, por ahí ya lo están haciendo. Otro punto que ya vi varias veces al Pato Donald y a Mickey Mouse, que cuento ahora de... Hay mucho más por hacer. Y otro puntico que tenía antes de comenzar ya en forma con lo que tiene que ver el contenido principal del video, entrando en ritmo, como siempre lo decimos, este post de Alejandro Ocampo, y lo tomo a él porque esto es viral en estos momentos. Petro es el presidente que más tierras ha repartido a los campesinos pobres. Gustavo Petro adquirió hasta la fecha 566.891 hectáreas de tierra para repartir a la gente. 18 veces más tierra que Duque y 20 veces más cantidad de tierra que Santos. Bueno, esa comparación es necesaria, pero lo importante es lo que está haciendo nuestro gobierno. Entonces aquí lo vemos, 566.791 hectáreas de tierra y todavía falta más. Entonces, pues, ese era el otro punto que teníamos que destacar hoy, que se está celebrando también, y por supuesto lo destacamos, el Día de la Tierra. Bueno, ya calentamos motores, digámoslo de ese modo, y entramos entonces ahora sí con el tema de la consulta popular y las preguntas que se dieron a conocer y que se le van a presentar al pueblo. Nos parecieron unas preguntas concretas, como lo habíamos dicho, supimos y escuchamos también a Armando Benedetti que de la plataforma se escogieron 3 preguntas, pero al final desecharon una, o sea que se tomaron dos preguntas de la plataforma donde la ciudadanía, el pueblo estaba participando y también dando sus aportes en cuanto a las preguntas que se querían hacer, que se querían tener en cuenta. Recordemos que esta plataforma fue creada solamente para temas de la reforma laboral, no para otro tipo de reformas. Entonces, pues eso también lo destacamos porque lo escuchamos en las palabras de Armando Benedetti y el ministro Sanguino. Como esto es de esperarse, y por supuesto siempre esperaremos el ataque de la derecha y de esos medios alineados, no les gusta todo esto para nada. Ellos no quieren nada de consulta popular. Y vamos a ver al final qué va a decidir el Congreso de la República. Pero salió la FM con un tema. Dice, 13.664.000 personas deben asistir a las urnas votando sí o no para que la consulta popular sea válida. Si participa menos gente, la consulta no surte efecto. Además, gane el sí o el no, el resultado no es vinculante. Pero esta gente, perdón. O sea, es decir, no es válida la decisión. Entonces, ¿para qué se hace? Entonces, ¿qué es lo que esta gente pretende? Y vean cómo malinforman. Y de eso han sacado. Entonces, ¿para qué carajo se hace la consulta popular? ¿Cómo así que el resultado no es vinculante? ¿Cómo así que no es válida la decisión? No es válida la decisión de 13.664.000 personas en el momento que salgan a votar. O sea, acostumbrados están a que se pasan. Ellos sí, por el forro, cualquier decisión que se quiera tomar y cualquier cambio que se quiera tomar. Entonces ahí sale Gustavo Petro y les dice, ¿quién les dijo a la FM que la consulta no es vinculante? La consulta obliga en menos de 6 meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas,
las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto. Si el Congreso decide sabotear y no aprobar lo que el pueblo aprobó a través de una consulta popular, el presidente tiene la facultad de aprobarlas por decreto. Eso lo vimos y lo tratamos en videos anteriores. Cómo era todo el tema y todos los pasos de la consulta popular. Entonces, ya empezaron, por supuesto, y esto va a ser un continuo ataque, una continua mentira, dedicados ahora a mirar y a decir, y por ahí vi un post un estado de esos de WhatsApp, pendientes ahora de que si Petro se hizo no sé qué carajos en la cara, que se hizo una cirugía plástica en Semana Santa y no sé qué cuentos chimbos que a quién le interesan, de verdad. O sea, y en eso se enfocan, eso lo cogen como paripé para distraer las cuestiones, para atacar, para meterle cuanta basura quieren cualquier persona, y siguen escribiendo comentarios. Y a propósito, aquí tengo que hacer un paréntesis, porque terrible la situación de varias cuentas de mujeres progresistas, y bueno, cuentas progresistas, pero en especial he visto unas amenazas y unas imágenes que tienen, Dios, yo no me imagino el sin vivir de estas cuentas, y me refiero a No Me Tiente, a Julieta, les mando desde aquí un abrazo de solidaridad. Me parece increíble lo que están viviendo, el tipo de amenazas que están recibiendo, con unas imágenes, incluso hasta se meten con el hijo de una de ellas. O sea, ¿hasta dónde está llegando todo esto? Me refiero a la banda esa licanista, que ha sido descubierta y que han denunciado, que el presidente ha anunciado ante la fiscalía, ha pedido que la fiscalía actúe, no han hecho nada, y vimos como una cuenta aquelarre los destapó y hizo una investigación y destapó caras de cada uno, y muestran y hablan de una presunta vinculación, incluso con la senadora Cabal. Ahora, han retirado una cantidad de posts, por ahí vi una cuenta que tenía más o menos 1.500 posts y en este momento debe tener 500, eliminando posts porque los están investigando. Las mismas cuentas han empezado a investigar y a meterse dentro de esas cuentas, a atar cabos, y de verdad, increíble las imágenes que vi y que le han enviado a Marce. Yo le digo, Marce, te quiero mucho, a No Me Tiente, y a Julieta, y a varias mujeres, cuentas progresistas, que definitivamente uno no puede, o sea, no me imagino el sin vivir el día a día de ellas y de todas las personas amenazadas. A mí me han escrito por ahí, pero o sea, nada que ver con eso que están viviendo ellas. De verdad que desde la distancia un abrazo de solidaridad total con ellas, porque no es justo. Me pongo en los pies de ellos y de verdad, no. Esperamos a ver qué pasa con esa fiscalía también. Hasta que no ocurra nada, y le pedimos a Dios que no ocurra nada, le pedimos a Dios por la seguridad de ellas y de ellos también, porque también hay hombres, pero en especial muchas cuentas son de mujeres, y las amenazas que reciben y las imágenes que han recibido. Wow, es que si las publico me cierran el canal, o sea, de esa magnitud es eso. Así que triste, y nuestra solidaridad con esas cuentas, con ellas, con esas cuentas, no, con esas personas, porque no es una cuenta, es una persona que está detrás de cada una de ellas, y lo único que han hecho es defender a Colombia, defender a Gustavo Petro. Eso es, y el gobierno del cambio. Argumento, Dios. Bueno, triste. Continuamos entonces con el tema de la consulta popular. Dice el presidente, y que ya sabemos todos cómo son los pasos de esa consulta popular, y aún así la W también dice por acá, el presidente Gustavo Petro asegura que si el Congreso no aprueba las preguntas que se plantearán en la consulta popular, quedará facultado para aprobarlas por decreto. Mire ese mensaje tan chimbo, ese mensaje que lo que genera es confusión. Es que de verdad, el manejo de la prensa en Colombia, y no de ahora, de todo el tiempo, algún día habrá justicia, porque es que esto no puede ser. Entonces, claro, aparece cualquier idiota útil de esta gente replicando cuanta porquería y basura cuelgan en redes sociales, y esos son los argumentos.
da risa ver, porque me ha pasado y viendo ahora que estuve en Colombia y tengo muchos teléfonos pues que agregué y de personas por ahí que iba hablando y, y viendo estados, Dios, el WhatsApp, wow, wow, wow. Yo por ahí puse en la ventana de comunidad, puse las preguntas de a dos, porque si quieren tomarlas, para que las tomen, hagan un pantallazo y las cuelguen en su estado, en su WhatsApp, porque definitivamente el WhatsApp es una de las redes, la principal red de desinformación es el WhatsApp, y ahí es donde la tía uribista lee siempre los comentarios y los que muchas veces me empiezan a replicar por ahí sin tener algún fundamento de nada. He hablado ya bastante, vea dónde voy ya, hablando hasta de la tía uribista. Escuchemos más bien a Armando Benedetti y Antonio Sanguino en el momento de esa rueda de prensa que estábamos esperando. Como lo dijo el señor presidente de la República, hoy se están presentando las 12 preguntas que se van a radicar el 1 de mayo en el Día del Trabajador en el Senado de la República. ¿Cómo empezó todo este proceso? Porque no hay que olvidar. Como nunca antes en la historia del Congreso de la República, unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firmaron e hicieron mayoría para que no hubiera debate en la Comisión Séptima del Senado. Con la misma presidenta que ahorita está torpedeando la salud, pero ahorita voy para allá. Entonces, todo empieza porque unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firman negando el debate como nunca antes se había visto en el Congreso de la República. Ese día el presidente de la República decide irnos al pueblo a hacer una consulta sobre el tema de la reforma laboral. Hay una sentencia, la 180 del 94, que dice que cuando hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, dirime una consulta. Entonces, ojo con esto, porque hay mucha gente que dice que es ilegal e infantilmente he escuchado a algunas personas que dicen que ha habido presiones por parte del gobierno al Senado de la República. No ha habido ninguna presión. Se está ejerciendo lo que es el mecanismo de participación ciudadana, que es lo que realmente ama la democracia. Las marchas, los votos, los pedimentos del pueblo para participar, las urnas, las pancartas, eso es lo que ama realmente la democracia. Y con eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo la consulta. No es ninguna presión para absolutamente nada, sino es para también diferenciar quiénes están con la clase dirigente y quiénes están con la clase obrera. Es así de sencillo ese punto. No, él dice, porque creo que la FM dice que no son vinculantes y son vinculantes. Además, para ser más precisos, el resultado de la consulta, si es afirmativo, es de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República de Colombia en el periodo inmediatamente siguiente. Si el Congreso no lo hace, el presidente queda automática y constitucionalmente facultado para expedir por decreto, por un decreto ley o por decretos, el contenido votado afirmativamente por los ciudadanos en la consulta popular. Así que aquí no hay tutía ni hay esguince. Es absolutamente claro que la consulta como mandato popular y como expresión de la soberanía popular es de obligatorio cumplimiento, primero para el Congreso y luego para el presidente de la República. Un trabajo mancomunado con el señor ministro de Trabajo. Después entonces se lanzó la página digital para que se hicieran varias propuestas de preguntas. De ahí salieron 2, salieron 3, pero después se eliminó una. Y al mismo tiempo siempre fue supervisada por el señor presidente y él tuvo la última palabra de que iba y que no iba. Eso fue lo que realmente... Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Dice, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Pues sí, está bien. ¿Sí o no? Segundo, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día descanso dominical o festivo?
¿Sí o no? Tercero, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Cuarto, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no? Quinto, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Sí o no? Sexto, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Sí o no? Séptimo, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Sí o no? No, sí. Octavo, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Noveno, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Sí o no? 10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Sí o no? 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Sí o no? Y 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Sí o no? Esas son las 12 preguntas que radicaremos junto con la solicitud ante el Senado de la República, o que radicará el presidente de la República el próximo 1 de mayo, y que serán puestas a consideración para su votación por parte de los ciudadanos en la consulta popular. Pues esas van a ser, y esas son las 12 preguntas de la consulta popular. Me parecieron que abarcan lo que todos estábamos esperando, el tema de los repartos, en fin. Creo que también se incluyeron las preguntas que estaban aportando los sindicatos de una forma más concreta, porque eso era lo que también leímos acá también. Uno de los puntos que debería tener esta consulta es que las preguntas fueran de fácil entendimiento para las personas, para el pueblo, para los ciudadanos. Entonces, en ese punto también pienso que han quedado bien redactadas, preguntas no muy largas, preguntas de fácil entendimiento, ¿no? Entonces las vamos a repetir aquí rapidito, ¿no? La primera, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Sí, sí y sí, ¿no? Claro. Segunda, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical y festivo? Pues por supuesto que sí. ¿Está de acuerdo, la tercera, con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? La entendemos, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos. Pues por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Cuarto, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Por supuesto que estamos de acuerdo. Quinto, ¿está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Por supuestísimo que sí.
Y he de decir que aquí en España, ¿qué días estábamos? Nos fuimos a buscar un heladito con la Germu, con la fiscalía. Nos fuimos por ahí a una plazoleta de comidas en un centro comercial y nos llamó la atención que varios de esos puntos de las marcas principales de comidas rápidas y todo este tema tenían entre sus empleados, las personas que atendían la caja. Vimos allá muchachos manipulando la comida, en fin, y perfecto, por supuesto que sí, claro que tiene que tener, y me parece, al menos 2, no, al menos 5 por cada 100 trabajadores, porque de verdad, bueno, es un número que tendrán su regla y su fórmula para haber dado con ese número, pero por supuesto que estas personas deben tener también acceso a su trabajo, claro que sí, y bienvenido sea eso. Sexto, ¿está de acuerdo con que los jóvenes, por supuesto, jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Por supuestísimo que sí. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de la seguridad social? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pues claro que sí, por supuesto. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Ustedes qué piensan? Pues por supuesto que sí. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Por supuesto que sí. Décimo, ¿está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Ustedes qué dicen? Esa es la 10ª pregunta. Pues que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Contratos a término indefinido. Esto es una estabilidad laboral que le genera al trabajador, ¿no? Si vas a pedir un crédito, si vas a tomar algo, siempre buscan, bueno, tienen contrato, no, que es que tengo un contrato a término indefinido. Ya te abre las puertas, ¿no? Te abre las puertas para muchas cosas y así es acá. Allá en Colombia me imagino pues que también, sí, también el contrato a término indefinido, por supuesto que muchas personas desean tener ese tipo de contratos. Entonces, pues, ¿qué decimos? Que sí, claro. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? De ahí que van a decir la gente, no falta el mezquino, uy, campesinos, no, no. Falta ver de dónde sale este fondo, cómo se contribuiría para este fondo, pues ahí queda esa pregunta 12. Ahí le falta como algo, ¿no? ¿O es que soy yo? ¿Está de acuerdo? Sí, o sea, la pregunta está clara, ¿no? Pero, pues, obvio, estoy de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Por supuesto que sí. Entonces falta ver de dónde saldría el constituir ese fondo especial, ¿no? Eso sería verlo. Bueno, pues ahí están las 12 preguntas. Quedaron, como lo digo, esas 12 ahí más o menos, pero el resto de preguntas me parece, a mi parecer, ustedes de pronto la comprendan mejor. A mi parecer, pues están bien redactadas, ahí esa 12, como lo digo, pero el resto, pues están muy bien. Entonces, ya, se echó a rodar esto, y ahora falta entonces el 1 de mayo, ese momento, ese día que Gustavo Petro, en persona, le dé ese proyecto de ley al Congreso y esas 12 preguntas. Entonces, pues, ya, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta atrás, como dicen, más reversa tiene un avión y pa'lante. Tengo acá a Heráclito Landines que envía un mensaje a través de su cuenta de X. Es injusto que los colombianos trabajen más horas que en otros países y aún así tengan peores condiciones laborales. Necesitamos reformar este sistema. Ay Dios, necesitamos reformar tantas cosas, Heráclito, tantas cosas. Bueno, él también, claro que lo sabe. A ver. Consulta popular que va a decidir de manera autónoma cada colombiano en la urna cuando vote por el sí, apostarle a un país solidario,
a un país moderno, a un país incluyente, pero sobre todo, queridos compañeros y compañeras, a un país progresista. En 1991 los constituyentes que elegimos nosotros, los que ya podíamos votar, decidieron fundamentar el poder público en Colombia en el pueblo, en la gente. No como la Constitución del 86, que el poder no provenía del pueblo, sino de Dios. Ese fue un cambio muy importante. Un Estado laico, un Estado cimentado en la voluntad popular. Y en ese escenario, el presidente Gustavo Petro ha propuesto consultarle a los colombianos sobre un tema de trascendencia nacional como es la reforma laboral. Reforma laboral que fue negada en una comisión del Senado de la República, pero que ahora todos los colombianos mayores de edad podremos hoy conocer las preguntas, discutirlas, solicitar correcciones, pero sobre todo, una vez el Senado de la República, que consideramos debe darle un concepto positivo previo, sea sometida a la voluntad popular en una consulta. 12 preguntas que encierran la reforma laboral, que son las garantías para los trabajadores colombianos, pero sobre todo para otros sectores no incluidos en la formalidad laboral. Las trabajadoras domésticas, los campesinos, los conductores, las personas de las plataformas que hacen domicilios en estas ciudades del país. Creo que es una reforma progresista para el país, pero sobre todo solidaria con todos los colombianos. Palabras de Heráclito Landines. Me queda una duda en el momento que dice hacer correcciones, si fuera el caso. Entonces no sabemos si en el Congreso pueden hacer correcciones sin salirse pues de la línea principal de la pregunta, corregir alguna palabra, alguna cuestión, no lo sabemos, pero pues me queda la inquietud. Seguramente ustedes también escuchando las palabras de Heráclito Landines, pero como se dice, listo, mijo, la bola echó a rodar. Hace rato estaba rodando, pero ahora sí, ya estamos en el campo. Esperamos que llegue ese 1 de mayo y a ver qué es lo que va a decidir este Congreso, este Senado de la República. Pues eso es uno de los temas, por supuesto, tema principal que abarca la actualidad política de Colombia, pero por supuesto siguen ocurriendo más y más cosas. Y vamos a hablar entonces de la nueva EPS, de salud, y se confirma algo que si no hubiera sido por esa intervención de esas EPS, pues nunca se hubieran encontrado casos como los 14 millones de facturas que fueron refundidas. No. Si no hubiera llegado, o si no se hubieran intervenido, entonces saliéndome un poco del tema de intervenido las EPS, si no hubiera llegado este gobierno también, como no nos hubiéramos enterado de cuántas ollas podridas que se destapan día tras día. Pero volvamos a la nueva EPS. Nos recuerda mucho, ¿no? Eso a Salud, por ejemplo, ahora que se han confirmado esas condenas, ¿no? La nueva EPS. Volvemos entonces con el tema de la nueva EPS. Pues se confirma. Se confirma algo que venía denunciando Gustavo Petro, que han denunciado muchos medios, en fin, algo que ya se había salido a la luz pública y que incluso ese Consejo de Estado nefasto había hecho, porque el Consejo nefasto politizado y donde Vargas Lleras prácticamente mueve los hilos, pues había hecho que nuestro presidente se retractara, según ellos, y de retractarse, pues nada de nada, ¿no? La retractación se hizo fue una aclaración, y la aclaración, ya vimos la aclaración de Gustavo Petro cómo fue, y es que se confirma, entonces hablamos del señor Vargas Lleras, que era miembro de esa junta directiva de esa nueva EPS, y repetimos, se confirma entonces, desapareció en el año del COVID nada más ni nada menos que 2.73 billones de pesos de recursos públicos. Otras EPS privadas desaparecieron en ese año 6 billones de pesos. En conclusión, se robaron los dineros destinados al COVID. Y Gustavo Petro ha citado este artículo de La Nación. Y vamos a colocarnos las gafas y a leer un poquito.
Confirmado, la nueva EPS, la empresa promotora de salud más grande del país, embolató sin ninguna justificación recursos públicos por 2.73 billones de pesos destinados a la atención de sus 11.4 millones de afiliados. La escandalosa desviación de recursos públicos fue ratificada por la Contraloría General de la República en un proceso de responsabilidad fiscal que acaba de abrir contra exdirectivos de la entidad intervenida hace un año por malos manejos. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción encontró graves irregularidades en el pago de cartera de vigencias vencidas por recursos de la UPC de 2020, anomalías en excedentes de presupuestos máximos ejecutados por fuera del marco normativo y mayores valores pagados a terceros. Además, develó el uso indebido de los recursos para pagar servicios diferentes a la prestación de servicios de salud durante la pandemia, incluidos cursos de yoga, honorarios para directivos, anticipos para viajes, una abultada pauta publicitaria para los medios de comunicación. Esos hechos, según el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, pudieron derivar de un riesgo inminente de pérdida o afectación del patrimonio público. En esa práctica incurrieron todas las 24 EPS. Todas las 24 EPS. El funcionario identificó 61 hallazgos fiscales por 6.8 billones de pesos en las 24 EPS por indebida destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación UPC durante el año 2020 y otros 5.35 billones cuya incidencia fiscal quedó determinada en la indagación preliminar objeto del proceso de responsabilidad fiscal que se acaba de notificar. En el caso de la nueva EPS, el organismo fiscalizador encontró graves anomalías en el pago de servicios y costos médicos no justificados mediante soporte con recursos girados por la ADRES para el pago de servicios de salud de la vigencia 2020 que tenían destinación específica y no podían disponerse para otros pagos. El equipo auditor determinó que el monto de la UPC no incluye dentro de su destinación un porcentaje para pagos de deudas pretéritas, dado que el pago de vigencias anteriores es propio de la EPS. Distinto al pago ordinario de los servicios de salud que se prestan para la vigencia respectiva. Los primeros implicados como presuntos responsables fueron vinculados por ahora el expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y la gerente de tesorería, Mónica María Rodríguez Fajardo. No incluye hasta el momento a otros exdirectivos imputados penalmente en otro proceso por este escándalo de corrupción. Cardona fue asesor de Juan Manuel Santos cuando ejercía como ministro de Defensa y luego en el gobierno de Álvaro Uribe fue nombrado presidente de la nueva EPS desde su creación en el 2009 hasta el 1 de abril del 2024, cuando la entidad fue intervenida. Durante su gestión, según la Contraloría, se presentaron los hechos irregulares asociados al manejo indebido de reservas técnicas, cuentas por pagar, vinculados económicos, terceros beneficiarios y conceptos de creencias caducadas que provocaron el cuantioso detrimento patrimonial. Esas prácticas violan los principios de legalidad, de anualidad y la destinación taxativa del recurso, lo que constituye una pérdida de recursos públicos que descalza financieramente y de manera estructural el sistema de salud, reseñó el Contralor Delegado Interseccional Edwin Arias Betancourt. En plata blanca, se detectó en la nueva EPS una desviación de recursos públicos para otras actividades distintas a la prestación del servicio. La UPC debe destinarse como recurso para fiscal, que es el pago del servicio de salud a la vigencia respectiva y para la cual fue calculada, y no al pago de deudas propias y exclusivas de las EPS generadas dentro de su autónomo ejercicio social, precisó el equipo auditor. Pagar estas deudas con los excedentes de UPC que deben retornar al sistema evidencia una indebida apropiación de un recurso para fiscal, anotó. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ya qué implicaciones va a tener esto, qué viene, porque ya se comprobó, ya hay detenidos, pero faltan los peces gordos como siempre. Y entonces ahí sale el nombre del señor Vargas Lleras, ¿no? El señor Vargas Lleras. Ahí es donde sale Gustavo Petro y posteó lo que leímos anteriormente. Pero vean esto, insólitos pagos. Muestre a ver qué dice, otra vez las gafas. En el caso concreto, la nueva EPS realizó pagos con los recursos girados por la ADRES por concepto de la UPC del año 2020,
solventando deudas de vigencias anteriores, evidenciando un posible detrimento patrimonial estimado en 2.73 billones de pesos. El año pasado, en agosto del 2024, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez reveló que la nueva EPS accedió a créditos bancarios durante las vigencias 19, 20 y 21 por un total de 3.9 billones, de los cuales 40.000 millones fueron destinados a pagos de honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, clases de gimnasia, bonos de regalos, pauta publicitaria en medios de comunicación, gastos de nómina, planes complementarios de salud, entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con los recursos de la UPC. Listo, bueno, seguiremos acá y siguen destapando y cosas y cosas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿esto ahora sí ya va a tener algún efecto? Esto es la confirmación de lo que se ha venido denunciando y no de ahora, de toda la vida. Entonces, ¿caerán los peces gordos? ¿Caerán esos? ¿O qué va a pasar? Y aquellos que siguen defendiendo con el rabo de paja, siguen defendiendo que el sistema de salud continúe, pero claro, es que tienen rabo de paja. Entonces, ¿qué va a pasar con esos ex ministros, disque expertos? Como ahorita salió Oviedo a contestarle, Oviedo, ese ex candidato, ese personaje que era del DANE, ¿no? Ex candidato a la alcaldía de Bogotá, salió a contestarle a Gustavo Petro, es que experto, oiga, experiencia. ¿Y por qué no le refutó entonces, así como está refutándole a Gustavo Petro, todas las animaladas que hacía Iván Duque bajo el gobierno del que él es seguidor y del que él apoyaba? Entonces son esos los expertos, ¿no? Con su cabello y tales. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te vengo aquí. No, mijito, ya no más de esos expertos, de esos intelectuales que tienen el país sumido en una crisis total. Y vea el sistema de salud, vean los datos, vean las cifras y vean los años en plena pandemia. Hicieron hasta para vender con el país. Y todavía hay infelices como esa mujer, Catherine Miranda, que viene a decir qué tal, cómo hubiera sido el manejo de este gobierno que hubiera estado Gustavo Petro en la época del COVID. ¿Qué dice ahora cuando sale todo esto? Miserables, miserables. Y ya sabemos, su amigo uribista, que nos preguntamos muchas veces, oiga, ¿cómo era esta mujer? Entonces salía y se tomaba foto con el progresismo, y salía así, y salía todo, y con Racero, y con María José Pizarro, y con todo, con Inti, y así, tal, es progresista, y llegaba a la casa y se encontraba con, no me joda, con su pareja uribista y toda esta máscara. Entonces se quitaba la máscara y mostraba lo que en realidad es. ¡Wow, wow, 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 wow! Eso siempre lo he pensado, y también siempre he pensado cuándo fue el momento que ellos se dieron cuenta. Esta mujer era un doble rasero, y sin decir ni tener que ver con David, pero de verdad. Esta doble vida que llevaba y que mostraba ante ellos. Yo creo que alguna vez, en algún momento, ojalá poder saber, ¿no? ¿Cómo sería la reacción? Por ejemplo, me gustaría preguntárselo a Inti. Oiga, hermano, ¿usted qué pasó cuando se dio cuenta que esta mujer, ¿no? Que salía de acá con ustedes, jiji, y se iba por allá con su pareja, o siempre lo supieron, pero no pensaron ¿o qué? Algún día, me gustaría preguntárselo a Inti o saber ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Porque de verdad tuvo que ser una decepción grandísima, porque uno los veía, por lo menos frente a las cámaras y frente a esto, los veía uno muy encompinchados y chévere el convito, el grupito, ¿no? El grupito firme en la cámara y tal. Y vea, tuvo que ser también para ellos una gran decepción, como lo ha sido, pues, obviamente para todos. Decepción, sí, claro, porque en un principio creímos en esa mujer y vea, pero bueno, ya dejemos ese tema ahí, ya afortunadamente, pues vea, la vida pone a cada cual en su sitio. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Seguirá confirmándose las cosas? ¿Seguirá apareciendo datos que confirman y los peces gordos felices antes ahora se van corriendito? Allá debe estar corriendito
el Vargas Lleras al Consejo de Estado. Consejo de Estado, mire que Petro otra vez dijo que por favor, pídale una rectificación, por favor, por favor, por favor. Impresionante. ¿Qué tal? No sé. Bueno, llegamos entonces a las ñapitas. Que de verdad que cinismo de gente, que cinismo de gente, que cinismo de gente. Llegamos a las ñapitas. Y otro de los temas, por supuesto, que estamos ahí también de refilón viendo, es a Uribe a revolcarse entre toda esa mano de mentiras, paracos, ese desfile de paracos de gente de bien, ¿no? Solo que llevan por allá a que defiendan al Matarife. Pues hubo una que pasó hace poquitico. Entonces nos vamos para las ñapitas, el vendaje, el bonus track. Aquí en nuestro video de Colombia con C, ya lo saben. Aparte de la miniatura, siempre tenemos algo más. Y así es, por supuesto, el día de hoy. La testigo María Elena Vélez, hermana del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, que por allá lo acordamos que ese día hicimos transmisión, asegura que el abogado Diego Cadena, ex defensa de Álvaro Uribe Vélez, la llamó para enviarle un detallito a Carlos, un detallito en lo que serían sobornos para torcer testigos en contra de Iván Cepeda. Escuchemos un poquito del juicio al Matarife. Véalo ahí. Ahí está el Matarife. Señora María Elena. Soy modista. Gracias. Señora María Elena, dígale a la audiencia si usted conoce a Carlos Enrique Vélez Ramírez. Sí, es mi hermano hijo. ¿Por qué dice usted que es su hermano hijo? Porque cuando mi madre murió, él quedó de 15 meses. Entonces yo seguí criándolo. Gracias, señora María Elena. Dígale a la audiencia si usted conoce al doctor Diego Cadena Ramírez. Conocerlo, no. Pero ha oído mencionar al doctor Diego Cadena. Sí, doctora. Dígale a la audiencia en qué condiciones. Él me llamó una tarde y me dijo que que venía de parte de Carlos Enrique, que porque él iba a seguir el proceso de él, que él iba a ser el abogado de él. Entonces, él me dijo que él iba a seguir el proceso y entonces yo le dije que muchas gracias, que el Señor le diera más sabiduría, que porque para ver si salía mi muchacho pronto de ahí de esa cárcel. Y él me dijo que sí, que él no se demoraba ni 6 meses para salir de ahí, que él iba a seguir el proceso y ahí seguían comunicándonos. Entonces, me dijo también que él ya había hablado con Carlos y que como él mantenía pues viajando, que iba a dejar a Juan José Salazar, iba a quedar a cargo de lo que él hablaba, pues las razones que le mandara a Carlos, que por medio de Juan José, pues Juan José me avisaba a mí. Y que él en estos días le iba a mandar un detallito a Carlos. Entonces, a los días me llamó y me dijo que con Juan José le había dejado un detallito porque él no estaba ahí, pues, aquí en Colombia, que él viajaba mucho para el exterior. Y entonces, a los días me llamó Juan José, el otro abogado, y que para entregarme, a que le diera el número de la cédula mía para ponerle un detallito a
a Carlos. Y entonces yo le di el número de la cédula y él me consignó una plata. Ese era el detallito que le iba a mandar a Carlos. Gracias. Ahí está el detallito para Carlos. Ay, Dios, Uribe, Uribe, Uribe. Más cosas respecto al juicio de Álvaro Uribe. Conocimos también en las últimas horas, ahí vimos al senador Iván Cepeda. Lo conocimos que ha enviado un comunicado de prensa, juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Solicitamos a la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realice imputación de cargos en contra de la ex paramilitar Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. Recordamos, por acá yo tengo, ¿recuerdan esta imagen? Esta testigo que estuvo la semana anterior en el juicio en contra de Álvaro Uribe, pues han interpuesto una solicitud ante la Fiscalía Séptima Delegada de la Corte Suprema. Vamos a leer el comunicado de la página web del senador Iván Cepeda. El día de hoy solicitamos a la Fiscalía, entonces empecemos desde aquí. Bogotá, abril 22 del 2025, en calidad de víctima y representante de víctima en el proceso que sigue en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en atracción penal y fraude procesal, nos permitimos informar que el día de hoy le solicitamos a la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realice imputación de cargos en contra de la ex paramilitar Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, y proceda a su legalización a la mayor brevedad posible ante un juez de control de garantías. Para ello, pusimos en conocimiento del ente investigador que adelanta el proceso relacionado con la compulsa de copias ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en auto de 3 de agosto de 2020, mediante el cual definió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, la declaración rendida en el juicio oral por Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, los días 10 y 11 de abril del 2025, que contiene nuevos medios valorativos que demuestran que faltó a la verdad ante la justicia. En especial, dimos cuenta de lo ocurrido durante la jornada de la mañana 11 de abril del 2025, en que confesó que días antes de su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, que se llevó a cabo el 13 de septiembre del 2019, el abogado Diego Cadena le entregó 2 millones de pesos, hecho que le ocultó al alto tribunal, lo que constituiría el delito de falso testimonio. Iván Cepeda Castro. Eso lo conocimos también en las últimas horas, entonces vamos a ver qué decisión se toma al respecto. Está como fallando por acá, me estoy escuchando cortado. Hola. Bueno, continuamos con las ñapitas y tenemos acá al ministro Pedro Sánchez. Ante la desinformación en redes sociales, el ministro Pedro Sánchez reiteró que el decreto 0448 del 2025 solo suspende las operaciones militares ofensivas y los operativos especiales de policía contra las disidencias de alias Calarcá, que representan apenas el 11% de los grupos armados organizados, contra el 89% restante, como el Clan del Golfo, las disidencias de Mordisco, el ELN, entre otros, se mantienen intactas las operaciones militares y policiales. La fuerza pública no está maniatada y la ofensiva continúa con toda contundencia para neutralizar a quienes afectan la seguridad de las comunidades. Estamos esperando que capturen a ese Iván Mordisco. ¿Qué dice el ministro Pedro Sánchez ante tanta mentira? Pues aquí lo traemos. Quiero referirme al decreto 0448 del 17 de abril de este año respecto al cese de operaciones militares ofensivas y operativos especiales de la Policía Nacional contra las disidencias de alias Calarcá. Lo hago debido a la desinformación que hemos visto en diferentes redes sociales, donde mencionan que hay un cese al fuego con todos los GAO,
e incluso dicen que las fuerzas militares y la Policía Nacional están maniatadas. Al respecto, el cese de operaciones militares ofensivas y operativos especiales de la Policía Nacional es únicamente contra las disidencias de alias Calarcá, que representan aproximadamente el 11% de los integrantes de los grupos armados organizados. Quiere decir que contra el 89% de estos integrantes de estos grupos se mantienen absolutamente las operaciones ofensivas. Es decir, se mantiene todo el ímpetu, todo el ritmo operacional, toda la acción contundente de nuestra fuerza pública contra el ELN, contra el Clan del Golfo y contra las demás disidencias de las FARC. Para entender un poco de cuáles son las disidencias que tienen este cese de operaciones militares ofensivas, quiero dar una explicación de qué son las disidencias de las FARC. Después del 2016, integrantes de las extintas FARC, porque ya no existen, pero quieren mantener esa franquicia criminal con ese nombre, algunos integrantes no le apostaron a la paz y decidieron continuar asesinando a colombianos y principalmente motivados por el narcotráfico. De allí, de esas disidencias, prácticamente en este momento hay 5 grupos, lo que muestra que no tienen una unidad ideológica, sino un interés netamente económico del narcotráfico. Las principales disidencias son las de alias Mordisco, contra quien se les ha mantenido una fuerte ofensiva. Las otras disidencias son de alias Calarcá. Las otras disidencias son de la segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, que no sabemos si esté vivo o esté muerto, pero ahora surgió otras disidencias de las FARC, que se llama la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que se desprendió de la segunda Marquetalia y que delinque principalmente en el Putumayo y en Nariño, y las disidencias del Frente 57 que delinquen entre Cauca y Valle del Cauca. Marquetalia, la hija de la Marquetalia y la otra y que la no sé qué, que la disidencia. ¿Hasta cuándo, Dios, cuándo lograremos tener un país en paz, no? Nuestras bendiciones, nuestro Dios mío, que bendiga al ejército, a este ministro de defensa que está enfrentando con el pecho, pues, colocándole el pecho a todas estas situaciones y a todos estos grupos armados. Lo hemos visto en todas las áreas donde se están combatiendo. Increíble, increíble. Ojalá, Dios, un día que logremos esa paz. Colombia lo necesita, Colombia lo merece, pero vea, ahí están los resultados de hacer trizas la paz, de robarse la plata del COVID, de robarse la plata de los territorios, la plata de la transformación del país, la plata del acuerdo de paz. Se robaron todo. Eso sí, no se preocupan, ¿no? Se pasaron por la faja ese proceso de paz. Y vea, ahí está. Y ahora salen, claro, la estrategia, salen a vender disque seguridad democrática. Pobre aquel que todavía le cree, pobre aquel que todavía publica en sus estados de WhatsApp semejantes burradas como las que he visto el día de hoy en contactos que pues como les digo, tuve que introducir en mi teléfono, y uno de esos por allá yo pagándoles el booking, ese dineral, que recuerdo que incluso esos que estaban colgando esas imágenes y hablando, porque eso sí, allá llegué yo, grabé, y desde que entré, Petro, no me dijeron nada, y así debe ser, ¿no? Pero lo que sí digo yo es que, oiga, en el momento que entrar sí me estaban cobrando un impuestico, ¿no? Un impuestico y la factura del impuesto ese, ¿qué? Acostumbrados a actuar así es que son. Entonces, que me llama la atención, de verdad, una persona a la que, de esos de Booking, que independientemente, por supuesto, yo llegué a sitios uribistas y listo. Pero ahora que estaba viendo el estado, las burradas que colocan, la forma como se hacen dar de paros de moral, ¿no? Paso,
Y resulta que por debajo de cuerda eran unos más torcidos de entradita a pedirme un impuesto, que dice que Booking pedía un impuesto y no sé qué, y sí, por ahí dice la plataforma que más impuestos. Pero lo normal entonces es que ese impuesto pues se vaya y se declare, ¿no? Y ahí tiene que haber un control impresionante en Colombia con el tema de Booking y de Airbnb, de todas estas plataformas de alquileres, porque están usurpando a la gente. Y yo tuve que usarlos por cojones. Porque, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía? Pero eso no se declara, ahí hay una evasión de impuestos, se presta hasta para lavar billete, viejo. Entonces, ahí hay, esos comentarios son impopulares y a veces me traen comentarios por ahí, pero es que es verdad, es un negocio que están armando, tremendo, y terminan cobrándote un impuesto que ni se declara, ese impuesto, y no son cualquier 10.000 pesos. El impuesto que me estaban cobrando a mí era de casi 200.000 pesos por 4 o 5 noches, que era así como 5 o 6 noches. Me estaban cobrando un impuesto de ese tipo. Y por ahí también varios. Entonces esos son, ¿no? Esa es la gente de bien, la gente honesta, que ahora andan muy empecinados viendo si Gustavo Petro se operó la cara o no se operó la cara. Majaderos de verdad. Ay, Dios. Bueno, continuamos con noticias positivas, como me gusta. Tengo acá 2 noticias positivas que he seleccionado. Me voy un momentico antes a la cuenta de Gustavo Petro porque estoy pendiente de la cuenta de él después de que se conocieron las 12 preguntas. No, la del 1 de mayo, que eso también ya estábamos todos convocados. 1 de mayo, entonces, bueno, vamos con noticias positivas y tiene que ver con educación. El multicampus universitario de Kennedy en Bogotá avanza con una inversión de más de 8.000 millones del gobierno nacional. Y vea el medio campus, en Kennedy. Vea pues, no sé en qué parte esté ubicado, no sé a los paisajes. Ay, mi Colombia linda. Estos verdes, este es un mar verde, este Casanare, como por allá hace muchos años decían en una publicidad. Vean, el campus universitario que se está construyendo entonces con una inversión de 8.000 millones en Kennedy, del gobierno del cambio, una inversión de 8.224 millones de pesos exactamente. Se inicia la estructuración integral de la segunda fase del multicampus universitario Kennedy, un proyecto educativo de alto impacto que transformará el acceso a la educación superior y postmedia en Bogotá. Con este objetivo, el Ministerio de Educación Nacional firmó un contrato interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN y la agencia Atenea, que permitirá iniciar el desarrollo de los estudios técnicos, jurídicos y financieros para hacer realidad esta gran apuesta educativa para Bogotá. Este proyecto emblemático, según indicó el Ministerio de Educación, tiene raíces en la administración de Bogotá Humana. Cuando el hoy presidente Gustavo Petro era el alcalde de la ciudad, en ese momento se sembró la semilla del multicampus público como respuesta a la necesidad urgente de educación pública en el suroccidente de la capital. Años después, fue el gobierno del cambio que financió su primera fase y ahora da un paso decisivo al asegurar la estructuración de la segunda etapa, garantizando además recursos mediante vigencias futuras para que este proyecto educativo no se detenga y se convierta en una realidad para miles de jóvenes. Pues nos alegramos entonces por las jóvenes en Bogotá, en esta localidad impresionante, inmensa de Kennedy, una de las más densas pobladas. Kennedy es más grande que Bucaramanga. Siempre recordaré eso que se decía, ¿no? Es que Ciudad Kennedy es más grande que la Bucaramanga. A propósito, un saludo para Bucaramanga, hermosa llamada también. Ay, mi Bucarita. Bueno, ese era un colegio entonces en Bogotá, en el barrio Kennedy, y ahora nos vamos para Antioquia, que tanto dicen que el gobierno no quiere Antioquia y que el gobierno con Antioquia. Inauguramos este colegio en Río Negro, Antioquia. El próximo colegio que inauguraremos en Antioquia se llamará General Rafael Uribe Uribe. Quizás Rafael Uribe Uribe es el hijo de Antioquia más importante en la historia nacional. Él es el Aureliano de 100 años de soledad, liberal radical de Valparaíso. Es quizá el primer socialista de Colombia. Él y María Cano, nacida en Medellín, son quizá los fundadores de la izquierda colombiana. Y el video que ha reposteado es este. Ahí vemos, tiene la musiquita, ustedes ya saben, pero miren el colegio. Vean el colegio. 900 estudiantes se van a ver beneficiados con esta obra. Comedor, cocina, biblioteca, zonas recreativas, etcétera. Muy bien, por el gobierno del cambio, entonces repetimos este colegio en Río Negro, Antioquia. Una obra que inaugura el gobierno del cambio
en esta ciudad de Antioquia. Bueno, vamos llegando a las natitas. Acá tengo lo de Marce, de verdad que muy triste ver esas imágenes y ver lo que le mandan. De verdad que Dios también que las proteja, porque impresionante, locos sueltos por ahí es lo que hay. Y de verdad, no me imagino recibir un tipo de mensaje de estos. Nuestra solidaridad. Por ahí están llegándome los perritos a pedir salir a la calle. Antes de que empiecen a ladrar, porque no demoran en soltarme el ladrido, pues tengo que dejarlos. Nos vemos en la próxima. Ya ha dado bastante la lata el día de hoy. Nos veremos, si Dios quiere y Dios lo permite. Ojalá, Diosito, mañana aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesino. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias totales, eternas e infinitas, y abrazos ancestrales desde la distancia.